lo que decimos es que la diferencia, lo que nosotros hemos estudiado hasta ahora con Lagrange y Newton, es cuando teníamos unos nodos y queríamos interpolar conociendo unos valores. Es decir, para obtener el polinomio de interpolación por el método de Lagrange o Newton, conocíamos los siguientes datos. Por un lado, unos valores que eran nuestros nodos. Eran unos valores x0, x1, hasta x n. Yo tenía una función que era la que yo quería aproximar. Era mi función f definida sobre un intervalo AB en R. Normalmente hay veces que a lo mejor no conozco ni siquiera la función, sino que en lugar de conocer la función, lo que conozco son los valores de f en esos nodos. Es decir, conozco un valor i sub 0, que es f de x sub 0. Conozco un valor i sub 1, que es f de x sub 1. Y así hasta un valor i sub n, que es f de x sub n. ¿Que conoces la función? Vale, pues tú sustitúyela en tus nodos. Que ni siquiera tengo función porque lo que me dan es una tabla de datos. Entonces, no sé ni siquiera qué aspecto tiene esa función. Lo importante es conocer la información en los puntos donde yo quiero que ese polinomio coincida. Con esta información, el objetivo era calcular un polinomio. Es decir, con esto buscamos obtener un cierto polinomio P que sea polinomio de grado menor o igual que n, tal que aproxime a la función. Y que aproxime significa que por lo menos el polinomio en esos nodos x sub i coincida con el valor de mi función f en los puntos x sub i. Para todo i desde 0, 1 hasta n. Y eso ha sido, o esto es lo que habíamos hecho hasta ahora, es únicamente con información sobre la función. Vamos a cambiar y vamos a añadir información, a lo mejor no sobre la función solo, sino también sobre su derivada. Entonces, vamos a comenzar con el método de Hermite. Entonces, la diferencia es que ahora tenemos información sobre la derivada. Es decir, ahora vamos a conocer también información sobre la derivada de f, ya sea la propia función derivada o únicamente el valor de la derivada en los nodos.
Entonces, lo que vamos a tener ahora va a ser unos nodos x0, x1 hasta xn, de modo que la información que obtenemos también es, por un lado, el valor i sub 0, i sub 1 hasta i sub n. Aquí lo que estamos diciendo es que cada y sub i es simplemente el valor de f en los puntos x sub i. Y vamos a conocer otro valor que podemos llamarlo i sub 0', que esto no es que yo derive la constante i sub 0, es simplemente una notación, i sub 1' hasta el i sub n', que lo que significa es que los i sub i' se van a definir como el valor de la derivada evaluada en el punto x sub i, ¿vale? Si nos fijamos, cuando habíamos estudiado al principio interpolación de Lagrange o Newton, teníamos información en n más 1 puntos. Y con información en n más 1 puntos, yo obtenía un polinomio de grado 1 menor, de grado menor o igual que n. Pero como mucho era de grado n. Ahora, ¿qué ocurre? Tenemos información en n más 1 puntos para la función y en n más 1 puntos para la derivada. Es decir, en total hay información en 2n más 2 valores. Por lo tanto, buscamos un polinomio de grado como mucho 1 menos. Es decir, ahora buscamos 2n menos 1. exactamente p que sea polinomio, que a lo mejor el grado es menor, pero como mucho va a ser Como un mucho, grado sí, de sí. grado 2n menos 1. 2n más 1. De grado menor o igual que 2n más 1, tal que ahora tiene que ver doble condición. Por un lado, el polinomio p queremos que coincida en cada uno de estos nodos con mi función f. Pero también queremos que la derivada coincida con estos valores en todos estos puntos. ¿Vale? Entonces, claro, aquí ocurre lo mismo. Uno puede decir, yo esto puedo hacerlo a lo bruto. A lo bruto que nos referimos. La diferencia va a ser la siguiente. Ejemplo. Entonces decimos, supongamos que, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Mm, estudiamos, y además lo vamos a hacer con trampa, ¿no? Vamos a poner aquí, por ejemplo, ¿cuántos valores? Tres valores. Vamos a poner los nodos x sub i, que van a ser el punto, por ejemplo, el 1, el 2 y el 3. Vamos a poner unos valores i sub i, que van a ser el 1, el 4, el 9. Y vamos a poner unos valores i sub i', que van a ser, por ejemplo, lo estoy haciendo mentalmente para que nos salga nuestra función o para que la función sea x cuadrado, ¿no? Entonces la derivada sería 2x, que aquí nos quedaría un 2, un 2 por 2, 4, y 2 por 3, 6, ¿verdad? Sí. Ahora, hemos puesto tanto porque vamos a comparar la información que obtendría del polinomio que interpola utilizando únicamente los i sub i y otro utilizando las derivadas también. Ujú. Entonces decimos, a ver, claro, es que si solo usamos los i sub i, la información que tenemos es ¿de cuántos puntos? La n valdría 2, ¿verdad? Exacto, sí, Entonces, si la n vale 2, busco un polinomio de grado menor o igual que 2, ¿verdad? sí. Si añadimos los i sub i', lo que voy a hacer es coger menos información, es decir, con el objetivo de que el grado del polinomio sea el mismo,
vamos a quitar este valor de en medio. Es decir, aquí eliminamos quién sería, por ejemplo, x sub y igual a, o el x1 igual a 2, ¿vale? En ese caso, la n, ¿cuánto valdría? La n sería 1, ¿verdad? Es que no entiendo qué quieres decir, que Para que añadimos... más o menos sean polinomios del mismo grado. Lo digo porque, claro, aquí, si solo cojo los valores de i sub i, ¿verdad? Sí, Busco un polinomio de grado menor o igual que 2, ¿verdad? sí, Pero la n cambia si cojo los tres puntos y las tres derivadas, ¿verdad? sí, sí, Es como si tuviese 6 puntos en vez de 3, ajá, ¿vale? Entonces aquí no me salen polinomios del mismo grado, me sale otro polinomio distinto. Porque el grado ahora sería 2 5, ¿no? por uno, claro, mucho más grande, 2 por uno más uno en este caso, que sería 3. Si lo queremos igualar, logrado, vamos a decir, añadimos un punto 4, un 16 y aquí nos quedaría un 8. Y entonces, cuando hagamos interpolación con las derivadas, vamos a quitar el punto x1 y el punto x2 igual a 3. De este modo, ¿qué conseguimos? Si solo utilizamos información de la función, tenemos que la n vale 4, ¿verdad? Perdón, la n vale 3. Y cuando utilicemos la información de la derivada, vamos a tener 2 por uno más uno, que sería también 3, ¿vale? Para buscar un polinomio del mismo grado. Ajá, ya, ya. Solo que si solo utilizo información de la función me hacen falta 4 valores. O 2 de la función y 2 de la derivada, pero que tengamos la misma cantidad de Sí, información, ya, ya. ¿vale? Entonces realmente sería como vamos a resolver dos problemas. Es decir, aquí en realidad tenemos lo que sería el problema 1. Lo que pasa es que lo hemos tuneado para ver si sale sencillo, que sería, cojo los x sub y los y sub i de este modo. Mi x sub i va a ser 1, 2, 3, 4 y aquí 1, 4, 9, 16. Y el problema 2 sería x sub i, los y sub i y ahora los y sub i prima. Pero para tener la misma cantidad de información vamos a poner 1, 4, 1, 16, 2, 8, ¿vale? Para que tengamos tanto si hacemos únicamente interpolación con función, 4 valores, o interpolación con derivada, 4 valores. Entonces, en ambos casos, como tengo información en 4 valores, vamos a buscar polinomio de grado menor o igual que 3. Ujú. Vamos a tratar de comparar a ver cómo salen los distintos polinomios. A ver qué pasa en este caso. La verdad que como lo he tuneado mucho, a lo mejor sale justamente clavado el 2 en los dos, pero bueno, vamos a analizarlo. Entonces, para el primero, podemos utilizar lo que ya conocíamos, que sería, me da igual, por ejemplo, Newton o Lagrange, no da exactamente igual. Es decir, para el primer problema, podemos usar la tabla de diferencias divididas de Newton. ¿Qué nos quedaría? Teníamos aquí los valores x sub i. Luego tenemos los valores f de corchete. Luego tenemos los valores de f corchete con 2. Los valores de f corchete
con 3. Y creo que hay uno más, pero bueno. Aquí lo que decíamos es, los nodos son, por un lado, el x0, que es el 1, el x1, que es el 2, el x2, que es el 3, y el x4, que es perdón, el x3, que es el 4. Los valores eran aquí el i sub 0, que es simplemente lo que vale f en el punto x0, que era 1. Aquí lo que vale f en el punto, que sería 4. Lo que vale i sub 1. Lo que vale el i sub 2 es f en el punto, que sería 9. Y aquí i sub 3 sería f en el punto, que es 16. ¿Cómo calculaba el f de los dos? Este valor tenía que sumar y restar, ¿verdad? Sí. Este aparecía sumando, este restando. Entonces me quedaba un cociente que aparecería 4 menos 1, 4 3. menos 1 dividido entre los correspondientes puntos, que sería 2 menos 1, que en este caso es 3, ¿verdad? Y siempre hacemos el mismo proceso, que es sumamos el de abajo, restamos el de arriba y dividimos entre los puntos correspondientes. En este caso sería 9 menos 4, 5, 3 menos 2, 1, pues nos queda 5 entre 1, que es 5. Aquí hacemos lo mismo, sumamos, restamos, 16 menos 9, 7, 4 menos 3, 1, nos queda un 7, ¿vale? 7. Sí. Ahora, para la tabla de 3, hacemos el mismo proceso, pero es cierto que sumamos el de abajo, restamos el de arriba, es decir, aparecería un 5 menos 3, pero ahora voy a dividir entre el punto más bajo y el más chico. Es decir, es como que el punto que viene abajo es siguiendo esta línea, que es el 3. Mientras que el punto de arriba es siguiendo esta línea, que es el 1. ¿Vale? Y nos quedaría 5 menos 3, 2, 3 menos 1, 2, 2 entre 2, 1. Hacemos lo mismo aquí, más menos, nos quedaría el 7 menos el 5, pero el punto que divide abajo no es el 3 con el 2, es, seguimos esta línea, el 4, menos, seguimos esta línea, el 2. ¿De acuerdo? Nos quedaría 7 menos 5, 2, 2 menos 2, 2, 4 menos 2, 2, 2 entre 2, 1. Y falta entonces la última línea, la del f de 1, 2, 3, 4, que nos quedaría aquí, más menos, que como los dos son iguales, nos queda del tirón 0, ¿verdad? Y recordemos que este método es muy rápido porque los valores que aparecen aquí, este i sub 0, este valor y este valor, son los que me permiten construir el polinomio de interpolación. Es decir, finalmente, este polinomio p de x que buscamos es de la forma: primer valor que aparece aquí, 1. Ese tal cual, más siguiente valor que aparece, el 3, lo multiplicamos ya por el primer polinomio, que sería x menos el nodo. X menos el primer nodo sería x menos 1. Más ahora aparece el siguiente valor, que es el 1, y lo multiplicamos por, aumentamos el polinomio a x menos 1, x menos 2. Y vamos ahora al último valor, que sería el 0, y que nos queda entonces el producto del x menos 1, x menos 2 por x menos 3. ¿Vale? Gracias a este método, construir el polinomio de interpolación es muy fácil con Newton. ¿Vale? Lo que me está dando son los coeficientes de esta forma recursiva, que son los de la diagonal principal superior que aparecen aquí. Ahora, cuando desarrollamos todo esto, ¿qué nos queda? Pues mira, efectivamente se nos va aquí este polinomio de grado 3, nos va a quedar 1 más 3x menos 3 más, aquí aparece un x cuadrado, menos 1 menos 2 sería menos 3x, menos 1 por menos 2 más 2.
Entonces, ¿qué nos va a quedar al final? Simplemente 3x con menos 3x fuera, 1 menos 3 menos 2 más 2, 0, nos queda x cuadrado. Ujú. Que dice, tiene sentido. Oye, es que se supone que como me ha dado 4 puntos, pienso en que me va a salir el grado máximo del polinomio, que sería algo de grado 3, ¿verdad? No tiene por qué. Recordemos que siempre un polinomio de grado menor o igual que. A lo mejor Sí, no es de grado 3, claro. a lo mejor es más chico. Aquí es que yo he cogido los valores clavados para que sean exactamente x cuadrado. Entonces, pues, claro, el proceso ha dicho, escucha, si tienes 1 y 1 al cuadrado, 2, 2 al cuadrado, 3 y 3 al cuadrado, y me metes otro punto que es 4 y 4 al cuadrado, psh, hubiese llegado a la misma conclusión con 3 puntos exactos con el cuadrado, que me metas 1 cuarto, que sigue exactamente esa... ¿cómo lo digo? Ese patrón Dinam- no me da Eso. información adicional, ¿vale? No pasa nada, pero ahí tengo mi polinomio de interpolación, de grado menor o igual que 3. Ahora vamos a hacer el mismo proceso, pero para utilizar la información de la derivada. Es decir, que ahora buscamos un p de x, que yo sé que es un polinomio de grado menor o igual que 3, es decir, que es algo de la forma a por x cubo más b por x cuadrado más c por x más d, con la información que tenemos es en los nodos x sub y, los valores y sub y los valores de la derivada y sub y prima. Y ahora vamos a coger únicamente el 1 y el 4, que aquí vale 1, que aquí vale 16, y aquí tenemos la derivada que vale 2, y aquí que vale 8. Claro, entonces lo primero que tengo que hacer es obtener la derivada de nuestro polinomio. Nuestro p' de x nos quedaría 3ax cuadrado más 2bx más c. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que imponemos? Imponemos que, por un lado, p en el punto 1 coincida con 1. Es decir, esto me da la ecuación a más b más c más d igual a 1. Por otro lado, que p en el punto 4 coincida con 16. Eso me da ahora la condición 4 al cubo, que sería 64, 64a, más 16b, más 4c, más d es igual a 16. Ahora las condiciones sobre las derivadas. P' de 1 tiene que valer 2. Es decir, ahora tenemos que 12a más 4b más c es igual a 2. Y por último, que P' en 4 tiene que valer 8. Es decir, tendríamos ahora 16 por 3, que sería 30, 48, a más 8b más c tiene que darme 8. Es decir, que ahora tenemos un sistema lineal que resolver. Es decir, en forma matricial resolvemos nuestro sistema, que sería, pues la primera ecuación es 1, 1, 1, 1, y ampliamos también con el valor 1. La segunda ecuación es un 64, 16, 4, 1, y aquí tenemos un 16. La siguiente era un 12, 4, 1, 0, y aquí tenemos un 2. Y la siguiente era un 48, 8, 1, 0, y aquí ampliamos con un 8, ¿verdad?
Decimos, bueno, pues vamos a ir escalonando. ¿Qué tendríamos? La primera nos gusta, la dejamos tal cual y decimos, venga, tenemos 1, 1, 1, 1. Y aquí ampliamos con el 1. Restamos 64 veces para que aquí me quede un 0. Al restar 64 nos queda 16 menos 64, que sería 48. Bueno, menos 48. Restamos menos 64 y nos quedaría menos 60. Restamos menos 64 y nos quedaría menos 63. Y aquí restamos también, nos quedaría un menos 48. Seguimos aquí, restamos 12, nos quedaría aquí un 0, un menos 8, un menos 11 y un menos 12. Y aquí nos queda un menos 10. Restamos 48 para que nos quede un 0, nos queda aquí un menos 40, nos queda aquí un menos 47, nos queda aquí un menos 48 y nos queda aquí un menos 40. ¿Vale? Hombre, sinceramente, uno al final aquí se pone a escalonar, 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 ¿verdad? Hasta que llega a los valores. La otra opción en esta asignatura es que hay mucho cálculo estúpido que tenemos que hacer, ¿no? Entonces podemos utilizar herramientas que me permitan resolver también fácilmente este sistema. Si lo pensamos aquí, lo que yo tengo es una matriz A, un término independiente B. Hombre, la forma más sencilla de resolver este sistema, si queremos, ¿cuál sería? Sería decir, utilizamos el cálculo de la inversa, ¿verdad? Y decimos, para resolver los coeficientes que estoy buscando, multiplico la inversa de A por este vector. Lo que pasa es que calcular la inversa a pelo directamente, a lo mejor es un coñazo. Pero bueno, tenemos MATLAB. Entonces, te voy a meter un momento en MATLAB para hacer las cuentas, porque si no vamos a estar aquí a lo mejor 2 horas escalonando hasta que ya por fin nos quede. Entonces, la matriz era la 1, 1, 1, 1, 1. La siguiente fila era la 64, 16, 64, 16, 4, 1. La siguiente fila era la 12, 4, 1, 0. Y la última fila era la 48, 8, 1, 0, ¿verdad? Aquí, a ver. Pues tenemos esta matriz. Aquí me sobra un punto y coma. La coma. Vale, y ahora el vector B independiente era el vector 1, 16, 2 y 8. El B es el 1, 16, 2 y 8. Vale, entonces resolvemos la inversa de A por el vector B. Adiós. ¿Qué hago? A ver. Vale, pues resulta que Mazda dice que se agobia porque le sale que la matriz tiene determinante cero. Oye, pues Anda. qué bien lo cogí yo. O sea que tenemos que escalonar. Entonces vamos a poner el escalonamiento, que sería ref de la matriz A. Bueno, Mm, mm, Sale determinante cero. mm, Entonces si sí. pongo C igual a, vamos a poner aquí A punto coma B. Pues la columna 5 va a ser la B. Eh, la columna 5, otra fila, por eso. Vamos a ver, que esto es un coñazo porque justo nos ha salido aquí que esto es
singular. O sea, yo creo que como cogí los valores tan exactos todos, nos sale justamente eso. Vamos a poner aquí la quinta columna es esta y vamos a escalonar esta matriz. Y al escalonar nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar cuando hacemos, aquí hemos hecho trampa, ¿no? Así la metemos en MATLAB Ujú. y cuando escalonamos nos ha quedado la 1, 0, 0, 0, luego nos queda la 0, 1, 0, 0, luego nos queda la 0, 0, 1, 0, luego nos queda la... a ver, lo pone con fracciones, pero sería la 0,0625. Nos queda aquí el menos 0,5625, un 1,5 y aquí un 0. Y luego aquí nos queda el 0,001. Fíjate, ¿qué pasa aquí con este escalonamiento que hemos hecho? Que del modo en el que lo hemos hecho, cuando escalonamos, sale aquí pivote, 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 y no sale un pivote, ¿verdad? O sea Mm. que en este caso no somos capaces de obtener dicho polinomio. ¿De acuerdo? Entonces, hay veces que podemos tener problemas en el sentido de con las derivadas, porque es que hemos cogido la información, o como yo quería forzar a que este sistema tuviese justamente, o fuesen los valores tan exactos, tan repetidos, al hacerlo por fuerza bruta me ha dicho, no encontramos ese único polinomio porque a lo mejor es que no hay un único polinomio o no hay un polinomio con los valores que hemos elegido nosotros para sacar esa interpolación, ¿vale? Ujú. La pregunta es, lo estamos haciendo a fuerza bruta. Me gustaría dar algún método que me permita calcular esto de forma más sencilla. Igual que a la hora de decir, queremos calcular este polinomio de interpolación, lo podemos hacer directamente con fuerza bruta, es decir, planteando el sistema de ecuaciones. No lo hemos hecho así, hemos tenido o tenemos la información de Lagrange, tenemos el método de Newton, tenemos las tablas de Newton. Nos gustaría ver si hay otro modo más sencillo con tablas o con el motivo que sea para sacar ese polinomio de interpolación utilizando las derivadas. Entonces, sí que vamos a buscar o vamos a dar métodos que me permitan obtener esos valores. Es decir, tenemos también métodos para obtener el polinomio de interpolación usando derivadas de forma más sencilla. Entonces, para ello definimos los conocidos como polinomios de Newton. Polinomios. ¿Qué van a ser estos polinomios de Newton? Es una especie de generalización, porque cuando hacíamos interpolación con Newton, si nos fijamos aquí la diferencia dividida, estos polinomios x menos 1, luego añadía el x menos 1, x menos 2, luego añadía el x menos 1, x menos 2, x menos 3. Iba multiplicando, utilizando esa base, ampliando de forma consecutiva con cada factor.
Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a cambiar un poco esa generalización y vamos a llamar W0 de x va a ser el primer polinomio que es la constante 1, igual que hacemos aquí. Pero cuando cojamos el W1, dice, el siguiente es añadir el x menos x0. Y tú dices, bueno, esto sigue la misma idea que antes. ¿Dónde está el cambio? El cambio está en que el W2 no va a ser el x menos x0 por el x menos x1, sino que va a ser el x menos x0 y lo multiplico otra vez por sí mismo, es decir, x menos x0 al cuadrado. Ahora ya el W3 de x sí que es el x menos x0 al cuadrado por el siguiente nodo que sería el x menos x1. Entonces el W4 de x va a ser ya mi x menos x0 al cuadrado por el x menos x1 al cuadrado. Cuando seguimos este proceso, o lo vamos siguiendo, hasta que llegamos al polinomio w sub 2n, si nos fijamos en los pares, aparecen ya todos los términos al cuadrado. Es decir, vamos a tener el x menos x0 al cuadrado, el x menos x1 al cuadrado. Por cada término aparece la mitad de nodos, es decir, llegamos hasta el x menos x n menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Y el último polinomio, el w2n más 1 de x, es al que le añadimos el último nodo una única vez, es decir, el x menos x0 cuadrado, el x menos x1 cuadrado, hasta el x menos xn menos 1 al cuadrado, y aparece una vez el término x menos xn. ¿Vale? Estos polinomios, estos w0, 1 hasta 2n más 1, es lo que se llaman los polinomios de Newton. Y son importantes porque todos estos polinomios generan cualquier polinomio de grado menor o igual que 2n más 1. Y justamente yo estoy buscando polinomios de grado 2n más 1, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿cómo podemos utilizar estos polinomios? Los vamos a utilizar en cierto modo como si fuese una base para sacar esa información. Entonces, el modo sencillo o el modo realmente de plantear este sistema sería decir, bueno, pues podemos plantear la información que me dan estos polinomios y entonces decimos el objetivo, lo vamos a poner un poco teórico y lo vamos a ver con la tabla, que esto sería muy sencillo. El objetivo sería hallar nuestro polinomio p de x, que va a ser una combinación de estos polinomios, ¿verdad? Realmente el polinomio p de x va a ser un sumatorio desde i igual a 0 hasta n. ¿De quién? De unos ciertos polinomios, vamos a llamarlo L sub 2i de x, multiplicados por los valores i sub i. Y otros polinomios L sub 2i más 1 de x, multiplicados por los valores i sub i prima. ¿Y quiénes son estos polinomios? Pues cada L sub j es un polinomio de grado menor o igual que n más 1. Para que el 2i sea algo de grado menor o igual que n más 1. Entonces, con estas combinaciones que estamos haciendo aquí, decimos, ¿cómo saco estos polinomios? Bueno, pues tenemos una relación con nuestros WJ. Es decir, tenemos que los WJ de x van a ser justamente el sumatorio desde i igual a 0 hasta n de los L sub 2
y de x multiplicado por lo que vale el WJ en cada nodo x sub y más los L su 2i más 1 de x multiplicado por lo que vale cada WJ' en los nodos x sub y. Y esto sería para todo J desde 0, 1 hasta 2n más 1. Si nos fijamos, nosotros podemos sustituir lo que vale WJ en cada uno de estos nodos. Y entonces yo estoy queriendo resolver un sistema lineal para hallar qué ocurre con estos L, que son los que me interesa calcular. Entonces, si llamamos D a la matriz, eso tiene que decir, bueno, podemos sustituir el W0 en el X0. También tengo la información del W0 en el prima en el X0. Y luego seguimos, porque también puedo coger el W1 y sustituir en el X0. Y el W1' sustituirlo en X0. Y así seguimos con todo hasta que llego al último polinomio que sería... perdón. Aquí no es este. Es justamente al revés. Es el W0 en el X1, el W0' en el X1. Y así sigo con este polinomio W0 todo el rato, sustituyendo en todos los nodos y el valor de la derivada en todos los nodos. Seguimos porque una vez que he hecho este proceso con el W0 lo puedo hacer con el siguiente polinomio que sería el W1. Sustituyo en el nodo X0 y cojo la derivada W1' y sustituyo en el X0. Pero también puedo coger el W1, sustituir en el X1 y su derivada W1 sustituirla en el X1. Y así seguimos con Ajá. todos los nodos hasta que tengo el W1 en el X sub n y el W1' en el X sub n. Si seguimos este proceso, lo vamos a seguir hasta que lleguemos al último polinomio, que sería el W2n más 1 en el X0 y la correspondiente derivada W2n más 1' en el X0. El W2n más 1 en el X1 y su derivada W2n más 1' en el X1. Y así seguimos hasta el W sub 2n más 1 en el X sub n y el W sub 2n más 1' en el X sub n. ¿Por qué tenemos esta matriz? Porque justamente son los valores que estoy obteniendo aquí al sustituir el WJ en los puntos conocidos. Yo conozco el WJ y puedo derivar para conocer el WJ'. Y yo sé que quiero que haya coincidencia de los valores de la función en el punto y de las derivadas en el punto. Es decir, quiero que estos WJ coincidan con el valor de la función f y de la derivada. Por eso son los puntos que me interesa a mí sustituir. Entonces el problema es cómo saco estos polinomios que me faltan por ahí, esos L, para sacar todos estos polinomios. Sí, Entonces sí. planteamos nuestro sistema de ecuaciones y entonces debemos resolver el sistema que sería la matriz. Técnicamente, aquí hemos puesto la matriz así por filas porque nos gusta, pero aparecería la matriz traspuesta por nuestro conjunto de incógnitas L0, L sub 1 hasta los L sub 2n más 1, lo multiplicamos y nuestro vector de incógnitas serían los W0, W1 hasta los W2n más 1. Este es el sistema que nosotros tenemos que resolver al final, ¿vale? Entonces tenemos que hacer punto a punto. Dice, esto es un poquito tedioso también. Al final estoy un montón de tiempo haciendo cuenta porque sigue siendo resolver un sistema. Lo que pasa que es cierto que hemos elegido una base un poquito mejor que directamente hacerlo a lo bruto. Pero hay un modo más sencillo todavía que es si nos vamos a la fórmula con tablas. Es decir, podemos usar también
tablas similares a las diferencias divididas de Newton para obtener el polinomio. Y esta es realmente la forma práctica en la que lo vamos a hacer. Pero hay una salvedad. Cuando utilizamos la tabla de diferencias divididas, claro, yo tengo la información de los nodos x sub y de los valores f, corchete de los puntos, ¿verdad? Y entonces, ¿aquí qué ocurre? Cuando hacemos esta construcción, aparece el nodo x0 y aparece el nodo x sub 1. Y así seguimos hasta el nodo x sub n, ¿verdad? Y lo que yo hago es decir, por aquí en medio, normalmente, colocamos ¿quién? Colocamos lo que valdría f de corchete, o bueno, vamos a poner aquí. Aquí aparecen los correspondientes valores que serían los i sub 0, ¿verdad? El i sub 1. Y entonces, cuando aquí hago f del corchete, corchete, lo que hago es, pues mira, f del x0, x1, ¿qué es? Perdón, x0, x1. Es coger el de arriba menos el de abajo, ¿verdad? El i sub 1 menos el i sub 0 dividido entre el x1 menos x0, ¿cierto? Ujú. Que este lo meto sumando y el otro lo meto restando. Pero aquí lo que vamos a hacer es que no va a aparecer cada punto una vez, porque si lo pensamos, por cada punto obtenemos dos informaciones, ¿verdad? Por el punto x sub 0 obtengo la información del i sub 0, pero por el punto x sub 0 también obtengo la información de el i sub 0'. Entonces, de algún modo quiero añadir la información de que también conozco la derivada en el punto, ¿verdad? Sí. Lo primero que vamos a hacer va a ser añadir dos veces cada nodo. Aquí igual, el x sub 1, hasta que llegamos así al x sub n dos veces, ¿vale? Y ahora, el problema es que, claro, aquí conoces el i sub 0 y conoces también el i sub 0', por así decirlo, ¿no? Entonces, si uno lo piensa aquí, dice, es que claro, no quiero poner esto así porque no es que sea una vez i sub 0 y i sub 0', es que en los dos casos aquí tú tienes el i sub 0 para el mismo punto, ¿no? Pero también conoces el i sub 0'. ¿Cómo le voy a dar la información del i sub 0'? Es que si yo metiese aquí i sub 0, i sub 0, según esta cuenta, es decir, si yo dijese aquí tienes el valor i sub 0 y tienes el valor i sub 0, Cero. según esto, vale, esto es verdad que es menos más. Pero entonces cuando me vengo aquí, aparecería el valor f de x0, x0, ¿verdad? Y si extiendo esta cuenta de este modo sería más menos i0 menos i0, 0, ¿verdad? Pues no, Sí. los puntos iguales aquí los vamos a definir como el i sub 0'. Aquí es donde va a aparecer la información de la derivada en esta tabla, ¿vale? El resto ya se hace igual, es decir, es que aquí aparece el f de x1, x1, es decir, f de x1, x1, este va a Sí. ser el i sub 1'. Vale. Y a partir de aquí, ya cuando nosotros nos vamos al f punto, 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 La ya no hay forma problema, habitual. puedes decir, aunque tú cojas aquí y digas, es que aparece más o menos, y este es el f de x0, x0, x1, ¿verdad? No pasa nada. Aquí ya aplico la definición recursiva que sería el f de x0, x1 menos el f del x0, x0. Y todo eso lo dividimos entre el último punto que sería el x1 menos el primer punto que sería el x0. Y aquí me vendría, es que f de x0, x1 es i sub 1 menos i sub 0 dividido entre x1 menos x0. Menos esta expresión que sería el i sub 0' dividido entre el x1 menos x0.
Y ahora ya seguimos este proceso, ¿vale? Teniendo en cuenta que los polinomios por los que vamos a ir multiplicando, igual me va a interesar la diagonal principal que vamos sacando aquí, van a ser los de Newton, ¿de acuerdo? Que eso es lo importante. Es decir, vamos a inventarnos una tabla, por ejemplo, para que veas cómo lo hacemos. Es decir, ejemplo, aproximar. Vamos a coger que conocemos los valores x sub i, los y sub i y los y sub i prima. Y por ejemplo, cogemos como en el libro 1, 2, 5. Y aquí el menos 1, menos 3, 3. Y aquí el menos 3, menos Menos 1, 1, 2. 2. Entonces, en forma de tabla, que es la forma sencilla y rápida para hacer estas cuentas, tenemos que tener en mente que hay que repetir cada nodo. Es decir, que si yo meto aquí los nodos x sub i, ahora en cada nodo x sub i va a aparecer el 1, 1, el 2, 2 y el 5, 5. Y aquí aparecen los f de x sub i. O bueno, los f de una vez puntito, ¿no? Que son los valores. Es que los valores se repiten dos veces, claro. Es que esto vale menos 1, menos 1. Y esto vale menos 3, menos 3. Y esto vale 3, 3. Entonces, cuando hago los f puntito, puntito, cuando se repiten, dice, es que estos dos se repiten, ¿verdad? Este es el especial en el que no voy a poner el menos 1 menos el menos 1, sino que este va a ser el valor de la derivada, este va a ser el menos 3. Ajá, Y sí, sí, cuando sí. coja aquí el menos 3 con el menos 3, esto no va a ser aplicar la definición, este va a ser la derivada, que es el menos 1. Y cuando coja aquí el 3 con el 3, no va a ser menos más, este va a ser por definición la derivada, que es el 2. Donde sí voy a aplicar la definición va a ser en los intermedios que tenemos aquí. Este sí es el de abajo menos 3, menos el menos 1 sería un menos 2, dividimos entre 2 menos 1, me quedaría un menos 2. Aquí también voy a aplicar la definición de más menos, que sería 3 menos menos 3 sería 6, 5 6, menos 2, 3, 6 entre 3, 2, 2. ¿verdad? A partir de aquí ya puedo aplicar la definición. Sí, sí. Entonces ahora ya puedo calcular los f de punto, punto, punto. Que nos quedaría. Ya seguimos aquí con mi más menos. Sería entonces menos 2 menos menos 3, 1. Pero 2 menos 1, 1. Pues 1 entre 1 me queda también 1. Y nos venimos aquí y aquí ya es más menos. Sería menos 1 menos menos 2. Sería menos 1 más 2 que es 1. Con este 2 y con este 1 me quedaría dividido entre 1, 1. Y seguimos aquí más menos 2 menos menos 1 sería 3, pero 5 menos 2 sería 3, 3 entre 3, 1. Seguimos aquí, más menos, y aquí si es 2 menos 2, no pasa nada, aquí sí coincide, aquí sí puedo poner 0. El único que no he hecho ha sido cuando tengo dos veces el mismo nodo, ¿vale? Y ahora seguimos, hombre, como hacemos más menos, ¿verdad? Este del tirón es 0, como hacemos aquí más menos, este del tirón es 0, y aquí hacemos más menos, y nos va a quedar 0 menos 1 sería menos 1, 5 menos 2, 3, nos quedaría entonces un menos un tercio, ¿verdad? Seguimos, 0 menos 0, 0, y aquí seguimos, más menos, ¿y qué nos va a quedar? Menos un tercio, menos 0 menos un tercio, pero si nos fijamos de dónde viene este punto, abajo, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, el 5. Arriba, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, el 1. 5 menos 1, 4. Me quedaría menos un tercio entre 4, que sería menos un doceavo. ¿Vale? Y ya por último, estos dos sería más menos, menos un doceavo, menos 0.
sería menos un doceavo y el punto de abajo sería 5 y arriba 1. 5 menos 1, 4, menos un doceavo entre 4 me quedaría menos 1 entre 48. Y hacemos lo mismo. ¿Cuáles son los puntos importantes? Los de la diagonal superior principal, es decir, este menos 1, este menos 3, este 1, este 0, este 0 y este menos 1 partido 48. Con esos valores construyo mi polinomio de interpolación, pero utilizando como base los polinomios de Newton que hemos generalizado. Es decir, entonces, ¿cuál es mi polinomio buscado? ¿Cuál es mi P sub X? Sería el W, aquí hemos tenido el valor menos 1, ¿verdad? Podría ser un menos 1 por el W0 de X. Más, luego viene un menos 3 por el W1 de X. Luego viene un 1 por el W2 de X. Luego viene, ahora venían dos ceritos, un 0 por el W3 de X y otro 0, aquí otro cerito, por el W4 de X. Y ya por último nos queda el menos 1 partido 48 por el W5 de X. Claro, que vamos acordando de que esto no es X menos nodo siempre, ¿verdad? Porque no tengo 5 nodos, ¿cierto? Ni 6 nodos. Tengo 3 nodos donde se repiten valor y derivada. Por lo tanto, esto sí es aquí menos 1 por el 1. Y aquí si añado el primer nodo que sería menos 3 por el x menos x0 que sería el x menos 1. Pero en el W2 no voy a meter ahora el x menos 1 por el x menos 2. Porque entonces en el W4 ya no tengo más nodos. Aquí tengo que repetir ese mismo nodo. Vale, pues pongo 1 por el x menos 1 al cuadrado. Aquí lo vamos a poner con un 0 para que veamos que sería 0 por el x menos 1 al cuadrado por el x menos 2. Y aquí añadimos un 0 por el x menos 1 al cuadrado y vuelvo a repetir el nodo 2. ¿Vale? Y ya el último sí sería el menos 1 partido 48 por el x menos 1 al cuadrado por el x menos 2 al cuadrado y añado una vez el último nodo que sería el x menos 5, que es ese W2n más 1. En el último nodo se repite una única vez. Ajá. ¿Vale? Que tú dices, bueno, oye, es que esto lo hemos puesto, pero no lo hubiese puesto en un examen, ¿no? Si es cero del tirón lo quita. Pero lo hemos puesto aquí para que veamos cómo se van construyendo estos polinomios de Newton que aparecen aquí. Y este polinomio P de X sería el polinomio de interpolación, que con la tablita ya vemos que es bastante sencillo, igual que con la tablita de Newton, sacar este polinomio. Ajá. Si tienes que ponerme a resolver a pelo directamente todos Unos esos sistemas sistemas de brutales, sí, ecuaciones. sí, sí. Que el objetivo es, aunque lo vamos estudiando, decir, oye, yo intento por fuerza bruta. Vale, y ahora intento esto. Vale. Y al final, a lo mejor el sistema no me interesa. Me interesa hacer un proceso hasta que llego a algo mucho más sencillo, que es esta tabla. Ese ha sido nuestro objetivo. Ah, Ahora, esta no es la única forma de calcular polinomios de interpolación, utilizando información sobre las derivadas. Tenemos otro método que cambia un poco la información que estamos buscando, que es lo que llamamos nosotros los splines. Entonces, vamos a centrarnos únicamente en el concepto de spline cúbico. No por nada, sino porque el libro solo se centra en el spline cúbico, pero también hay splines cuadráticos. ¿Vale? ¿En qué consiste este spline cúbico? Vamos a tener nuestro intervalo, es decir, dado mi intervalo AB, tenemos una partición de modo que
el primer nodo x sub 0 coincide con el punto A, y luego esto es menor que un cierto x sub 1, menor que un cierto x sub 2, menor que hasta que llegamos a un x sub n que coincide con el último extremo B, ¿vale? De modo que tenemos en total n intervalos. De la forma, podemos llamarlo si queremos i sub i, que son nuestros intervalos x sub i menos 1, x sub i, desde i igual a 1, 2 hasta n, ¿vale? Lo único que hemos hecho ha sido dividir mi intervalo en estos n trocitos, ¿vale? Lo decimos porque hasta ahora la idea es buscar un único polinomio en todo el intervalo AB. Es decir, hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Hasta ahora yo tenía mi intervalo, yo tenía mis nodos, que sería, pues tengo aquí mi x0, tengo aquí mi x1, tengo aquí mi x2, tengo aquí mi x3, y la idea era buscar un único polinomio, de modo que coincidiese con estos valores y luego aproximase lo que me quedase por aquí, ¿vale? Ahora, vamos a cambiar, porque no vamos a buscar el polinomio en todo el intervalo, sino que en cada subintervalito vamos a buscar un polinomio. Un polinomio de forma muy concreta. Puedo buscar polinomio del grado que me dé la gana, esto se llama spline cúbico, porque en cada intervalito vamos a buscar algo de grado 3. Es decir, ahora con los spline lo que vamos a hacer es el mismo proceso, pero si tenemos nuestro intervalito y tenemos aquí mi punto x0, mi punto x1, mi punto x2 y mi punto x3, aquí vamos a buscar algo de grado 3. Y aquí vamos a buscar algo de grado 3. Y aquí vamos a buscar algo de grado 3. ¿Vale? Aquí un polinomio de grado 3. Aquí un polinomio de grado 3. Y aquí un polinomio de grado 3. ¿De acuerdo? Obviamente no van a ser el mismo. O no tienen por qué ser el mismo. Igual que nosotros hemos hecho aquí un dibujito en el que esto parece que se ve muy feo. Y esto se ve muy feo. Y esto se ve muy feo. En función de la condición que yo le exija, vamos a ponerle nombre a nuestros splines. Lo primero que vemos es que, aunque yo he hecho el dibujo tan feo, estos problemas intermedios no se van a poder tener. Es decir, al spline le voy a imponer que sea regular en el intervalo AB. Es decir, que no puede tener en medio esos picos tan acentuados. El problema va a venir únicamente con los dos extremos, el x0 y el xn, es decir, en el punto A y en el punto B. Entonces, vamos a ver qué necesito yo imponerle a un spline. Es decir, para decir que S, función que va de a b en R, es un spline cúbico. El libro lo pone en español con la E delante, spline. A mí no me gusta nada, ¿eh? Yo lo voy a escribir como en inglés, que es simplemente spline cúbico. Necesitamos que ocurran dos cosas. La primera cosa que necesito tener es que esta función tiene que ser una función de clase C2 en el intervalo AB. Es decir, tiene que ser continua, derivable y de derivada continua dos veces en todo el intervalo AB. Lo cual significa que, bueno, aunque yo he hecho este dibujito, estos picos aquí tan feos no se van a dar, ¿vale? Y ahora, ¿qué otra condición necesito? Necesito otra condición natural que sería, hombre, pues quiero justamente, como es un spline cúbico, la parte de cúbico, esta que aparece aquí, me dice que en cada intervalito i sub i, cuando me restringo a cada intervalo,
esta función es un polinomio de grado Menor o menor o igual que igual que 3. 3, ¿vale? Oye, decimos lo mismo, menor o igual que 3, si por lo que sea da la casualidad de que los puntos que hemos elegido ajustan perfectamente a algo de grado 2, pues para adelante. Ahora, de momento no estamos hablando, esto es el concepto de spleen general. No tiene nada que ver con que esté interpolando funciones. La única condición es que si además yo quiero que estos splines interpolen a mis funciones, voy a exigirle la condición de interpolación, es que coincida por lo menos con mi función. Es decir, Ujú. si además, o bueno, además es de interpolación, sí que debe ocurrir. La condición adicional es que, obviamente, S en cada uno de estos nodos X sub i coincida con los valores I sub i para todo i desde 0, 1 hasta n, ¿verdad? Ujú. Entonces, si lo pensamos, aquí ¿qué ocurre? Observemos que tenemos, por un lado, ¿cuántos intervalos tenemos? Tenemos n intervalos, ¿verdad? I sub i, que son de la forma del x sub i menos 1 hasta el x sub i, ¿verdad? Que esto sería desde i igual a 1 hasta n, ¿vale? Tenemos que en cada intervalo, ¿qué estoy buscando? En cada intervalo busco un polinomio de grado menor o igual que 3. Y un polinomio de grado 3 tiene 4 coeficientes. El de grado cúbico, el de grado 2, el de grado x y el independiente, ¿verdad? Entonces, ¿tenemos cuántas incógnitas por cada intervalo? Hay 4 incógnitas por cada i sub i, ¿cierto? Es decir, que esto cuántas incógnitas me genera. 4n incógnitas, ¿verdad? ¿Qué sabemos? Sabemos que condición de interpolación, el spleen debe coincidir en los nodos con la función, ¿verdad? Es decir, S de x sub i debe coincidir con i sub i. ¿Y esto cuánto me genera? Me genera n más un datos, ¿verdad? Sí. Vale, pero tengo que llegar a 4n. Algo más me falta. Mira, espérate porque tú sabes también que tu S es algo de clase C2, ¿verdad? Pero, En el intervalo a ver. ¿Eso qué significa? Significa que si tú analizas el comportamiento que tiene aquí el intervalo, vamos a poner el x sub i menos 1, aquí el x sub i y aquí el x sub i más 1, vamos a llamar S sub i, por ejemplo, a cada spleen de cada intervalo, ¿verdad? Es decir, vamos a decir que en cada uno de estos intervalos, en cada i sub i, estoy obteniendo un spleen S sub i. ¿De acuerdo? Porque por cada intervalito busco uno de esos splines. Es decir, ¿aquí qué spleen tengo? Aquí tengo el spleen S sub i menos 1, ¿verdad? Y aquí tengo el spleen S sub i. Perdón, aquí tengo el spleen y utilizo esta notación. Este sería el intervalo eh, S sub i y este es el S sub i más 1, ¿vale? Y por aquí estaría el spleen S sub i menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué queremos?
¿De aquí qué sacamos? Si el spline conjunto es de clase C2, es que cada uno de estos tiene que ser, como el spline es una función definida a trozos, ¿verdad? En cada trozo se tiene que pegar bien. Para empezar, la derivada se tiene Ajá. que pegar bien. Es decir, que si yo cojo la derivada de este trozo de la izquierda, ¿verdad? El s sub i menos 1 en este extremo, que sería... X sub i menos uno. a ver si yo estoy contando bien. Espérate. Mm, quiero contar bien, pero no estoy contando bien, creo yo. En cada... Este intervalito es este de aquí, ¿verdad? Entonces, cuando la i vale 1, este sería... Claro, no, este sería el s sub 1. Entonces, este, exactamente, lo había puesto bien antes. Este es el s sub i menos 1 y este de aquí es el s sub i. Exacto. Y aquí aparece el s sub i más 1. Exacto, porque este es el intervalo i sub i, el extremo derecho. Bueno, bueno, vamos a hacerlo entonces. Vamos a decir que lo que yo quiero decir es que tenemos aquí, este vamos a llamarlo entonces s sub i menos 1. Para tener que con el intervalo i sub 1, que sería el intervalo x0, x1, aquí vamos a tener el spline s0. ¿Vale? Exactamente. Sí, sí. Entonces, una vez que tenemos esto, lo que decimos es que los spline correspondientes, ¿verdad? Van a tener aquí que en el extremo derecho, en el x sub i, la derivada debe coincidir, bueno, no solo, primero, no solo la derivada, sino tiene que ser funciones continuas, ¿verdad? Todos deben coincidir, que eso lo tenemos aquí realmente por continuidad. Luego, las derivadas que nos salen, que tiene que ser de clase C1 y continua, ¿verdad? Es decir, el s sub i' menos 1 en este nodo debe coincidir con este, ¿verdad? Sí. Esto debe ser igual S en este prima de punto. X sub i. Pero ojo, ¿para qué valores? Esto es cierto para todo i desde 1, 2 hasta el n, ¿verdad? En el 0 no, porque el S0 no tiene por la izquierda otro S menos 1, ¿de acuerdo? Claro. Entonces tenemos aquí, ¿cuántos datos? N N. datos, ¿verdad? Dicen, mira bien, pues de n más 1 a n llevamos 2n más 1. Venga. ¿Y qué más necesitamos? Lo mismo con la derivada segunda, ¿verdad? O si queremos, también tenemos que tener continuidad por la derecha. Es decir, el S sub i prima en el X sub i más 1 debe coincidir con el S sub i prima más 1 en el X sub i más 1. Que esto sería para todo i, ¿desde dónde? Desde 0, 1 hasta n menos 2, ¿verdad? Sí. Que aquí tenemos en total ¿cuántos datos? Tenemos n menos 1 datos, ¿verdad? Sí. Seguimos con la derivada segunda, es decir, los s sub i prima prima en los puntos x sub i deben coincidir con los s sub i menos 1 prima prima en los puntos x sub i. También, ¿verdad? Igual para todo i desde 1, 2 hasta n, ¿verdad? Tenemos n datos. Y los s sub i prima prima en el extremo derecho, en el x sub i más 1, deben coincidir con los s sub i más 1 prima prima en los x sub i más 1 en la derecha. Y esto sería para todo i desde 0, 1 hasta n menos 2. ¿Que esto cuánto me da? N N menos menos 1 uno. datos, ¿verdad? N, N, N. 4N. Y si te fijas, todo esto ¿cuánto suma?
4n menos 2, ¿no? menos 2. Y aquí me hacían falta 4n, ¿verdad? Sí. ¿Eso qué significa? Todas estas condiciones que tenemos aquí son las condiciones generales que debe cumplir cualquier spline, ¿vale? Esto lo sabemos porque quiero que sea un spline de interpolación. Si no interpolase, no hay nada que hacer, ¿vale? Pero la condición del spline me dan estas 4n menos 2 condiciones. El problema es que me faltan dos condiciones, ¿verdad? Porque tengo dos incógnitas adicionales. En función de cómo elijo estas dos incógnitas adicionales, el spline va a llevar un apellido, Ah, ¿vale? ah, Porque no va a haber un único tipo de spline. Entonces, faltan dos condiciones que nos permite hablar de distintos tipos de splines cúbicos. Tenemos por un lado lo que sería el spline natural. Natural, ¿por qué? Porque uno puede decir, a ver, yo estoy con el primer spline es el S0, ¿verdad? He cogido la derivada primera, derivada segunda. Una condición natural sería, pues mira, la derivada segunda en el extremo de la izquierda, en el x0. ¿Cuál es la forma más sencilla de decir que valga algo? Que valga cero, ¿verdad? Y el último spline, que sería el spline n-1, la derivada segunda en el último extremo, que sería en el x sub n, ¿verdad? Que valga también cero. ¿Y esto por qué? No es por qué, es simplemente decir, oye, pues mira, puestos a poner condiciones, le puedo pedir que en los extremos tenga curvatura cero. Sí, como podéis, igual que podéis haber dicho que valiese 17, pero el cero nos parece un numerito guay. Pues esa es nuestra condición natural. Y entonces el spline que verifica las 4n-2 condiciones anteriores y estas dos condiciones adicionales se llama spline cúbico natural. Es el apellido que le ponemos. Pero hay otras condiciones. Uno dice, bueno, ¿y por qué tiene que ser la derivada segunda cero en los extremos? Pues podemos hablar también de lo que sería el end slope spline. Slope es pendiente, entonces en extremo final lo que estamos diciendo es que estamos fijando la pendiente de los extremos. Es decir, en lugar de dar la condición sobre el x0 de la derivada segunda, voy a dar la condición sobre la pendiente s0', ¿verdad? En el extremo x0. Y lo que estamos diciendo es que este va a ser un valor. ¿Qué valor? El que me hayan dicho a mí. Es decir, significa que en este caso tengo que tener información sobre el i sub 0'. Y en el otro extremo sería la derivada del n-1 en el último extremo, que es en el x sub n, pues me han dicho o tengo información sobre el i sub n'. Es decir, tengo información sobre la derivada también. Pero también puedo tener lo que llamamos nosotros el spline periódico. Periódico porque lo que vamos a decir es que la pendiente que tiene el primer trocito en el extremo izquierdo coincide con la pendiente que tiene el último trocito en el último extremo. Y lo mismo ocurre con la derivada segunda, es decir, la curvatura que tiene en el extremo izquierdo coincide con la curvatura que tiene en el extremo derecho. O podemos hablar del not a not spline, que nos está dando una condición sobre la derivada tercera, es decir, la derivada tercera del primer trocito en el extremo derecho, no en el x0, sino esto es cuando tiene una muy buena regularidad, coincide con
el spline S1 en el siguiente trocito, pero en ese extremo. Es decir, que por lo menos hay buena derivada tercera. Y Ajá. en el último trocito coincide con el penúltimo, es decir, el n-2 prima 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 derivada tercera en el extremo derecho, que sería el xn-1, coincide con el s prima 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 n-1, que sería el último trocito, pero en su extremo izquierdo, que es en el xn-1. Es decir, estos son los 4 splines o tipos de splines que vemos en esta asignatura en función de la condición que le demos, ¿vale? ¿Cuál es el proceso para obtener splines? Realmente es un proceso más a fuerza bruta imponiendo las condiciones. Es decir, que imagínate, ejemplo, que nosotros queremos calcular un spline en 3 nodos. Es decir, hallar el spline cúbico. Vamos a poner el natural, ¿no? Para no cambiarnos mucho la cabeza con derivadas. En los nodos x sub i, o bueno, vamos a poner x0 igual a 1, x1 igual a 2, x2 igual a 3, con i sub 0, yo que sé, podemos poner el menos 1, i sub 1 el 1 e i sub 2 el 3, yo que sé, ¿vale? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Buscamos, técnicamente, buscamos una función s de x que esté definida a trozos, ¿verdad? ¿En qué trozo? Hay dos trozos. Un trozo que sería si x está en el intervalo 1, 2, ¿verdad? Y el otro trozo sería si x está en el intervalo 2, 3. Serían los dos trocitos en los que he dividido mi spline. Claro, y aquí busco un polimer de grado 3. Es decir, aquí yo estoy buscando un a sub 0 más a sub 1x más a sub 2 x cuadrado más a sub 3 x cubo. Y aquí abajo yo busco otro polinomio que sería un b sub 0 más b sub 1x más b sub 2 x cuadrado más b sub 3 x cubo. Este polinomio de aquí es lo que sería el S0 de x. Este polinomio de aquí es lo que vamos a llamar el S1 de x. ¿De acuerdo? Entonces, claro, necesito tener información de S, de la S' y de la S segunda. Entonces, vamos a calcular todas esas herramientas. Es decir, calculamos. Aquí diríamos, tengo nuestro S0 de x, que es a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x cuadrado más a sub 3 x cubo. Entonces vamos a calcular también quién sería el S0' de x, que sería el a sub 1 más 2 a sub 2x más 3 a sub 3 x cuadrado, y el S0 segunda, que sería el 2 a su 2 más 6 a su 3 de x. Lo mismo pero con el S1 de x, que sería b sub 0 más b sub 1x más b sub 2 x cuadrado más b sub 3 x cubo. S1' sería b sub 1 más 2b sub 2 x más 3b sub 3 x cuadrado. S1 segunda sería 2b sub 2 más 3, perdón, más 6b sub 3 de x. Entonces fíjate que la información que yo voy a imponer va a ser referente a, tengo aquí el x0, tengo aquí el x1,
tengo aquí el x2, ¿verdad? Aquí tengo mi spline S0 y aquí tengo mi spline S1. Entonces, quiero que las derivadas de estos splines coincidan, pero en los puntos intermedios, ¿verdad? Claro, aquí es que realmente, ¿cuáles son las condiciones? Es que como solo hay dos trocitos, ¿verdad? ¿Qué imponemos? Imponemos que el S0' debe coincidir en el punto x1 con el S1', ¿verdad? Que es la Sí, sí. condición sobre la primera derivada. Pero es que ya no hay más condiciones que meter ahí, ¿cierto? ¿Qué otra condición necesito? Sobre la derivada segunda, que el S0 segunda en este extremo x1 coincida con el S1 segunda en el x1, ¿verdad? También necesito el que sea un spline de qué tipo? De interpolación, ¿verdad? Lo cual significa que S0 en el x0, ¿cuánto vale? Y su 0, ¿verdad? Y su cero. Y su 0 en el x1, ¿cuánto vale? Y su uno. Y S ahora sería S1 en el x2, ¿verdad? ¿Cuánto vale? Y su 2. Pero es que aquí esto debe ser lo mismo que el S1 en el punto x1, ¿cierto? Sí, Fíjate que tenemos cuántas incógnitas. Tenemos 8 incógnitas, ¿verdad? sí. Y de momento llevamos una condición, dos condiciones, tres condiciones, cuatro, cinco, seis condiciones. ¿Cuántas me faltan? Dos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuáles son las dos condiciones que hacen que esto se llame spline cúbico natural? Que S0, segunda, El en el, apellido, en el claro. punto x0 valga 0. En un extremo ni en el otro. Y que la S1 segunda en el punto x2 valga 0. Estas dos condiciones son las que le ponen el apellido de natural, que es el que me han pedido a mí. Pero vemos que con las condiciones que hemos estudiado, de continuidad, de interpolación y sobre la derivada, es que en este caso, si te fijas, esta condición donde coinciden ambos splines es que solo hay dos trocitos, ¿verdad? Entonces solo tengo que estudiar que coincidan en este, que sería esta condición y esta condición. Y esta de aquí que coincidan los puntos entre sí. El resto de condiciones son las naturales de que sea interpolación, ¿vale? Ajá. Entonces aquí ya llegamos a nuestro sistema que sería, bueno, esta ecuación en qué se convierte. El x1, vamos a poner aquí, el x1 era el 1, el x2 era el 2, el x2 era el 3, ¿verdad? Entonces sería por un lado S' en el 1, sería a su 1 más 2 a su 2 más 3 a su 3 debe coincidir con ¿quién? Con S1' en el... Mierda, en el 2, no en el 1. Esto es un... Tengo que sustituir la x por 2, que sería un 4. Y aquí sería un 12, ¿vale? Eso sí. Y ahora, hacemos lo mismo en este, que es lo mismo pero con b. b su 1 más 4 b su 2 más 12 b su 3, ¿verdad? Derivada segunda en el 2, que es el x1, nos va a quedar aquí 2 a su 2 más 6 más 12 a su 3 debe coincidir con 2b su 2 más 12 b su 3. De aquí, ¿qué sacamos? La s en el punto x0, que sería lo que vale la s en el 1, es decir, a su 0 más a su 1 más a su 2 más a su 3 debe coincidir con lo que vale i su 0, que era, nos habíamos inventado y valía menos 1. Pues mismo.
De aquí sacamos dos condiciones. Que sería que la S en el x1, es decir, a sub 0 más 2a sub 1 más 4a sub 2 más 8a sub 3 valga i sub 1, que era 1, y lo mismo pero con la S1, que b sub 0 más 2b sub 1 más 4b sub 2 más 8b sub 3 sea igual a 1. De aquí que sacamos de S1 de x sub 2 igual a y sub 2, sacamos la misma condición, pero con las b's en este punto, que sería en el 3. Es decir, ahora va a ser a sub 0, perdón, como es la S1, sería el b sub 0 más 3 veces el b sub 1 más 9 veces el b sub 2 más 27 veces el b sub 3. Debo coincidir con i sub 2, que había sido 3. Y estas dos condiciones, que de aquí nos sale el que, por un lado, s segunda 0 sería 2a sub 2 más en el x1 vale, en el x0 vale 1, sería 6a sub 3 es igual a 0. Y de aquí s segunda 1, que sería 2b sub 2 más 18b sub 3 vale 0. Pues tenemos un pedazo de sistema de ecuaciones para resolver. ¿Vale? Aquí ya no hay otra cosa que resolver este pedazo de sistema. Ponerte a jugar con las ecuaciones. Sí es cierto que hay una especie de truquito a la hora de plantear los splines. Nosotros lo hemos planteado a lo bestia, ¿verdad? Es decir, cuando Sí, hemos buscado este spline, yo he dicho, del tirón S0 es esto y S1 es esto, ¿verdad? Hombre, yo podría haber reescrito esto en términos de estos puntos. Es decir, una alternativa consiste en expresar mi spline S de X como, en lugar de coger el spline S0 de la forma que nos dé la gana, vamos a buscarlo como constante A sub 0 más constante A sub 1 por X menos nodo, que sería X menos 1, más constante A sub 2 por X menos 1 al cuadrado, más A sub 3 por X menos 1 al cubo. Cuando estoy en el intervalo 1, 2. Y el otro spline, el S1 de X, buscarlo como B0 más B sub 1 por X menos siguiente nodo, X menos 2, más B sub 2, X menos 2 al cuadrado, más B sub 3, X menos 2 al cubo. Si estoy en 2, 3. ¿Vale? ¿Por qué hacemos esto? Pues claro, entonces hay algunas condiciones que quedan un poco más sencillas. Si nos fijamos, ¿yo qué condiciones estoy haciendo? Estoy estudiando qué ocurre en el x0, x1, x2. Aquí tengo mi S0, aquí tengo mi S1. Entonces, las condiciones serían el S0 en el punto x0 debe coincidir con el valor I0, ¿verdad? Pero es que entonces esto ya es muy sencillo. Porque S0 en el punto x0 es en el punto 1, ¿verdad? sí. Entonces aquí directamente me sale al sustituir por 1, 0, 0, 0. Fuera me queda que A sub 0 directamente vale 1. Cuando ahora voy
al S0 en el punto X1, que debe coincidir con el Y1. La A sub 0 ya sé que vale 1, o sea que aquí ya puedo poner 1, pero ahora como el X1 es el punto 2, todo esto vale 1, 1, 1, ¿verdad? Entonces me va a quedar 1, 1, 1 sería más A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 igual a menos 1. Que debe ser lo mismo que lo que valga S1 en el punto X1, ¿verdad? Pero fíjate que la S sub 1 en el punto X1 es sencilla, porque como X1 es el punto 2, aquí me queda 2 menos 2, 2 menos 2, 2 menos 2, me queda simplemente que B sub 0 tiene que valer menos 1. Y entonces ya al final, cuando estudio S sub 1 en el punto X sub 2, eso debe coincidir con el valor Y sub 2, de aquí sacamos ya que como B sub 0 vale menos 1, puedo poner menos 1, pero ahora en el punto 3 sería 3 menos 2, 3 menos 2, 3 menos 2, que es 1, 1, 1, y me queda más B sub 1 más B sub 2 más B sub 3 igual a menos 3. Hombre, que para empezar, la condición sobre estas funciones no es lo mismo tener que buscar algo que sea B0 más 3B1 más 9B2 más 27B3 igual a 3, que ya decir, no, es que ya tengo un valor y además de aquí es B sub 1 más B sub 2 más B sub 3. Mucho más sencillo a la hora de tener un sistema, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sobre las derivadas, diremos, es que también tienen que coincidir las derivadas, ¿verdad? Es decir, en el punto x1, S0' en x1 debe coincidir con S1' en x1. Claro, pero esto va a quedar, por un lado, la parte de la izquierda, el A sub 0 desaparece. Pero cuando derive aquí, como en el punto vale 2, aquí me queda A sub 1 y aquí me queda 2 menos 1, que es 1. O sea que me va a quedar 2A sub 2. Y esto sería 3x menos 1 al cuadrado, que es 2 menos 1, que es 1. O sea, me queda 3A sub 3, ¿verdad? Pero la parte derecha es mucho mejor, porque el B sub 0 desaparece. Aquí me queda el B sub 1. Pero ahora, el x menos 2 y el x menos 2 al cuadrado, al sustituir por x igual a 2, 2 menos 2 fuera, 2 menos 2 fuera, me queda simplemente B sub 1, ¿verdad? Ajá. Pues mucho más sencillo esta ecuación. Y cuando vaya a la derivada segunda, es decir, al S0' en el x1, que me va a coincidir con el S1' en el x1, vamos a tener aquí que al derivar dos veces fuera, fuera, aquí me queda 2A sub 2 y aquí me va a quedar 6A sub 3. Pero eso va a ser igual a quién? Fuera, fuera, y aquí me queda 2B sub 2 simplemente. Porque el 6B sub 3 por x menos 2, al sustituir, se me va a 0, ¿verdad? Ya solo me quedan las dos condiciones de split natural, que sería S0 segunda en el punto x0 tiene que valer 0. Que nos quedaría aquí, al derivar la S0 dos veces, fuera, fuera, aquí me queda la constante 2A sub 2. Y luego aquí, al derivar, me queda 6A sub 3 por x menos 1, que en el punto x1, ¿cuánto vale? 0, Eh, ¿verdad? Anda, Cero, sí. mira qué bien porque esto sale 0 del tirón. Y entonces aquí el S1 derivada segunda en el punto x2 también tiene que ser 0, ¿verdad? Sí, sí. Entonces aquí, fuera, fuera, esta es la constante 2b sub 2, que debe, perdón, 2b sub 2 más, al derivar me queda 6b sub 3, 3 menos 2 es 1, o sea que me queda más 6b sub 3. Y todo eso igual a 0. A cero. Pero fíjate que entonces uno dice, es que aquí ya tengo que A sub 2, ¿cuánto vale? Cero. Exactamente, ya sacamos que el A sub 2 es 0. Lo cual significa que nos podemos venir aquí y decir, este lo quitamos. Aquí este lo quitamos. Aquí este lo Sí. quitamos. Y entonces tengo una relación del B sub 2 con el A sub 3. Es decir, el B sub 2, ¿cuánto vale? 3A sub 3. Ajá.
Y con el B sub 2 y B sub 3 también, abajo. Este también lo tengo. Este también lo tengo. Y ahora, ¿qué más podemos hacer? Vamos a intentar o poner todas las expresiones con A o todas las expresiones con B. Porque tú dices, te vienes aquí abajo, ¿verdad? ¿Y de aquí qué sacas entonces? Si B sub 2 es 3A sub 3, aquí te queda 6A sub 3 más 6B sub 3, ¿verdad? O lo que es lo mismo, B sub 3 vale menos A sub 3, ¿verdad? Sí. Pero es que entonces me vengo aquí y digo, B sub 2 es 3A sub 3. B sub 3 menos A sub 3, entonces B sub 2 más B sub 3 serían 2A sub 3. Ajá. Este menos 1 pasa sumando, menos 2. Entonces de aquí sacamos que B sub 1 vale menos 2 menos 2A sub 3, ¿verdad? Sí. Ya tenemos todas las B's en función de la A. Me vengo aquí arriba, ¿verdad? Porque de aquí saco entonces que A sub 1 es igual a ¿quién? A B sub 1, que B sub 1 vale menos 2 menos 2A sub 3, menos 3A sub 3 sería menos 2 menos 5A sub 3, ¿verdad? Puedo sustituir entonces y ya me vengo a este sistema, ¿verdad? Porque entonces ya de aquí resuelvo y digo, es que cuando sustituye aquí, ¿qué ocurre? La A sub 1 vale menos 2 menos 5A sub 3. Y tengo un 1 sumando y tengo una A sub 3 sumando igual a menos 1, ¿verdad? Sí, sacamos A sub 3, Este exacto. pasa restando menos 2 menos 2 menos 2, 0. O sea que resulta que de aquí sacamos al final entonces que la A sub 3 vale 0. Ya te dice, pues ya volvemos para atrás. Porque si la A sub 3 vale 0, entonces, ¿qué concluimos? A sub 3 es 0, por lo tanto, B sub 2 vale menos 2. Este fuera, A sub 1 vale menos 2. Este fuera, vale 0. Este fuera, vale 0. O sea que, con la tontería de reescribir el polinomio de forma adecuada, nos ha quedado mucho más sencillo. Porque Ajá. entonces, resulta que el spleen que estábamos buscando aquí, nuestro S sub 0 de X, ¿quién era? El A sub 1 que valía 1, perdón, el A0 que valía 1, el A sub 1 que valía menos 2, luego venía el A sub 2 que valía 0, fuera, y el A sub 3 que valía 0. Anda, pues mira, me ha quedado algo de grado 1. Y aquí, cuando hemos calculado el S1 de X, ¿qué hemos obtenido? El B sub 0 que valía menos 1, el B sub 1 que valía menos 2, pero luego el B sub 2 me ha quedado 0 y el B sub 3 me ha quedado 0. Pues mira, otro polinomio de grado 1. ¿Vale? Lo importante es que este sistema ha sido mucho más fácil y mucho más rápido de resolver que si yo me hubiese tenido que poner a resolver este pedazo de sistema en el que el proceso es el mismo. Ponte a jugar con las ecuaciones, es decir, yo qué sé, de aquí a sub 2 es menos 3 a sub 3, ahora sustituye en otra, sustituye, pero los números que hay son mucho más grandes. Al final hubiese terminado llegando a lo mismo, pero me hubiese costado mucho más. Mientras que de este modo, al darle un poquito de forma al spleen que estoy buscando, se me van a simplificar muchas cuentas. Porque piensa que la idea que hay detrás es voy a tener que sustituir o bien el trocito de spleen, o bien su derivada segunda en los nodos intermedios. Bueno, pues voy a ajustar eso de modo que aparezcan esos nodos para que me queden de forma sencilla. Que si hubiese tres puntos o tres trozos, si hubiese un S0, un S1, un S2, oye, uno lo arreglas, pero el otro no. Ya bueno, pero por lo menos hay uno que se arregla. Y no están todos desarreglados. Esa es simplemente la idea en esta parte. Vale, vale, vale. Y ten en cuenta que cuando hemos puesto aquí la condición natural,
Si me hubiesen dicho, oye, es que quiero otro tipo de spleen, yo qué sé, el spleen not a not, entonces aquí cambiaría y diría la S0 tercera y la S1 tercera son las que tienen que coincidir, ¿vale? Por ejemplo. Pero que ya Sí, depende sí, sí, sí. únicamente de la condición que me den, cambio estas dos últimas condiciones. Que lo que tú vas a hacer siempre, para hacernos una idea, es decir, como norma general, en general, con los splines, lo que vamos a hacer es, si tengo en mi intervalo una serie de nodos, pone xn-1 hasta el x sub n, las condiciones van a ser imponer, aquí tienes el S0, aquí tienes el S1, aquí tienes el Sn-1, ¿vale? Entonces tú vas a imponer por un lado que los S coinciden en cada nodo con los I sub i, ¿de acuerdo? Vas a imponer también que los S coinciden, vamos a poner otro color para que se vea claro. Eso sería en todos los puntos, ¿vale? Es decir, esto sería coger esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y luego en los nodos intermedios, que son estos de aquí únicamente, en todos los intermedios vamos a poner las condiciones de coinciden las funciones. Es decir, los trocitos S sub me da igual. Es decir, el S sub I menos 1, que sería este, en el X sub I coincide con el S sub i en el X sub i, ¿vale? Y también las derivadas, el S sub i menos 1' en el X sub i coincide con el S sub i' en el X sub i. Y también la derivada segunda, el S'' de i menos 1 en X sub i coincide con el S sub i menos 1, perdón, S sub i prima en el X sub i, ¿vale? Que si te fijas lo que decimos es que esto lo hacemos en todos los nodos intermedios, ¿verdad? Entonces, este es otro modo de contar los datos que hay, porque aquí decimos, ¿cuántos datos tiene que haber aquí? Aquí hay n más 1, ¿verdad? ¿Y de aquí cuántos hay? Tienen que coincidir en n menos 2, ¿verdad? ¿Y aquí qué hay? Tiene que coincidir en... perdón, en n menos 2 no, en n menos 1. N-1, ¿vale? Y aquí la derivada coinciden también en n-1, ¿verdad? Y aquí la derivada segunda coinciden en n-1, ¿cierto? Y entonces todo esto ¿cuánto suma? 4n, 1 menos 1, 0, menos 1 menos 1, menos 2, ¿vale? Esto es lo que nosotros hemos hecho justamente en el ejercicio. Que coincida, que sea polinomio de interpolación, que sea continuo, que sea derivable y que sea de derivada segunda en todos los nodos intermedios. Y en los extremos es lo que no sé qué pasa. Ahí es donde meto esa posible condición adicional. ¿De acuerdo? De ahí Vale. salen esas 4n menos 2 condiciones que son las que nosotros hemos planteado. Y ahora, el truquito, como decimos, en general, es buscar este spleen S de X, no como uno concreto, de forma general ese polinomio, sino decir, hombre, el S0 voy a buscarlo como A0 más A sub 1 que multiplica a x menos x0 más el A sub 2 que multiplica al x menos x0 al cuadrado más así hasta un cierto, bueno, realmente no hasta un cierto, sino es algo de grado 3, ¿no? A sub 3 que multiplica aquí al x menos x0 al cubo. Y esto sería si mi x está entre x0 y x sub 1. Y luego el S sub 1 de X lo vamos a buscar como un B sub 0 más un B sub 1 X menos X sub 1 más un B sub 2 por el X menos X sub 1 al cuadrado más un B3
por el x menos x1 al cubo cuando esté entre x1 y x2. Y así seguimos hasta que llega al Sn-1 de x, que sería meter un c sub 0 más un c sub 1 por el x menos x. ¿Y ahora quién sería? Sería el n-1 más un c sub 2 por el x menos x n-1 al cuadrado más un c sub 3 por el x menos x n-1 al cubo cuando esté en el último intervalito, que sería el x n-1 hasta el x sub n. Porque lo que decimos es que estas condiciones, hay una, esta derecha, que se va a simplificar y va a ser 0. ¿De acuerdo? Porque siempre que coja el spline correspondiente en el extremo izquierdo, justamente lo estoy eligiendo para que me quede la constante b sub 0. Es decir, que aquí este S sub i de x sub i va a ser el B0 o el A0 o el C0 o el que corresponda. Y nos va a quedar mucho más sencilla esa cuenta. Y esto es todo lo que nos hace falta a nosotros de la parte de splines e interpolación utilizando derivadas. ¿Vale? Vale, pues nada.